De cierta manera, Jesús estaba en un lapso tan especial porque era la separación. Ya Jesús, en esta ocasión, primero Jesús ya había muerto, luego ya había resucitado y se encontraba en plena gloria, pero aún en la tierra, preparando lo que es la llegada, la profunda compenetración del Espíritu Santo de Dios para todo lo suyo. Si usted nota, claramente nos explica que estaban reunidos todo el mundo y estaban preguntando, bueno, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si relatamos la historia, si vamos a un principio, notamos que desde la antigüedad hasta el sol de hoy, o podemos decir hasta ese momento, cuando Jesús se encontraba en la tierra, note que la pelea siempre era que el Señor iba a castigar a todos los malos, que iba a derribar las murallas, e incluso una de las grandes promesas era que Él edificaría el templo y lo levantaría en 3 días. No solamente eso, sino que además de todo esto, Él conversaba algo muy pero muy interesante. Él explicaba, una de las grandes cosas era la eliminación total de Satanás sobre el ser humano. Cuando lo hablamos de esa manera, lo explicamos porque anteriormente, como dice la Biblia, como abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora, anteriormente se habían escuchado grandes hombres y mujeres de Dios, grandes profetas, grandes apóstoles, grandes hombres que hablaban y decían que el Señor, cuando llegara, iba a destruir netamente, completamente, en todo sentido, a los pecadores. Claro, si notamos, cuando Juan llega, Juan fue adiestrado netamente por el mismo Señor en cuevas y lugares especiales, alejado de, podemos decir, alejado de la sociedad, alejado de aquella, podemos decir, del murmullo de la gente, de aquella presión de la sociedad. Note que cuando comienza la travesía de hablar conforme Dios le había mandado, Él decía: arrepiéntase, pecadores, arrepiéntase, porque van a arder en el lago de fuego. Y era muy evidente, porque Él estaba repitiendo lo que Isaías, Él repetía lo que el mismo Malaquías y que muchos otros habían profetizado: la destrucción plenamente del hombre de pecado, la destrucción neta de todo lo que había pasado o lo que estaba pasando. Porque si notamos en la historia, cuando el libro de Jueces, cuando los jueces, esa historia es muy cruda y es más profunda todavía, porque cada vez que ellos se apartaban de la gloria, de la presencia de Dios, cada vez que ellos se separaban netamente de la presencia de Dios, automáticamente venía el yugo enemigo y caía sobre ellos y los quebrantaba de tal forma que quedaban en ruinas, perdían todas sus cosas. Era tanto así que lo que sembraban, lo que tenían, lamentablemente lo perdían. Y en distintas ocasiones tuvieron este tipo de experiencia. Ahora, debido a eso, para entrar en el preámbulo, esto es el preámbulo de la palabra de Dios, de los comentarios como tal, notamos que vemos una profundidad de los mensajes de los profetas que pasaron antes de Cristo, que cuando entra Juan el Bautista comienza a predicar de la misma manera: arrepiéntense, pecadores, porque el reino de Dios se ha acercado, ha llegado el momento. O sea, Juan mismo identificaba de que lo que había llegado al Padre, lo que había llegado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo exactamente a la tierra, era el juicio, era algo que iba a llegar, que iba a cambiar automáticamente la época. Y la cambió porque estamos antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, lo curioso del caso es que el mismo, la misma pregunta se le hace aquí mismo al maestro. De esta manera dice, entonces, dice,
Los que estaban reunidos con él les preguntaron: Señores, ¿ahora cuándo es? Ahora cuando vas a restablecer el reino en Israel, ¿qué vas a hacer? O sea, es el momento. El Señor le responde: ella va. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Eso fue lo que le dijo Jesús. En otras palabras, cálmense. Están apresurados por algo que realmente no lo han todavía entendido. Y lo digo porque en el libro de Juan, en el libro de Mateo, capítulo 11, sucede el mismo tema. Claro, en el libro de Mateo, y le explico porque a profundidad. Porque hay veces que las personas quizás de repente lo piensan de otro modo o de otra manera. Pero si notamos la Biblia, si vemos lo que pasó con el mismo profeta Juan, con Juan el Bautista, fue algo tan curioso. Y les digo que fue algo tan curioso porque era lo mismo que él pensaba. Claro, porque Juan había escuchado en anteriores ocasiones del mismo caso, que luego que Jesús llegara iba a transformar todo, que automáticamente el reino iba a ser transformado. ¿Sabes por qué? Porque automáticamente el pecado iba a caer, que los pecadores iban a recibir el juicio, porque el nuevo reino se había acercado. Ahora, lo curioso del caso aquí es que Juan automáticamente, cuando él predicaba, muchas personas, multitudes de personas le seguían, miraban: oye, es Juan el que está predicando. Aunque predicaba duro, pero la gente sabía que era el profeta de Dios que estaba hablando. Era Dios que estaba hablando por medio de él, y que muchas cosas acontecían. Pero sumándole a esto, tienes que entender algo muy principal, que Juan estaba basado netamente a lo que Dios había hablado por medio de los profetas, y así mismo él seguía proliferando esa palabra, que el juicio de Dios caería y que el reino de Dios vendría ahora. Luego viene el momento cuando encuentra a Jesús, porque él está bautizando. Y lo curioso del caso es que de repente, cuando le va a echar el agua a Jesús, del cielo dice: ¡Ey! Pendiente que este es mi hijo amado, en el cual se complace mi vida, en el cual yo me complazco. Este es mi hijo. ¡Wow! Y de repente observa que desciende del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma, y le dice: épale, mi hijo, háblame. Cuidado, que este es mi muchachito. Este es Tito. Tito, el muchachito. Así como le hicieron a los hijos chiquitos: Tito. Este es Tito, este es mi muchachito, cuidado. Juan se sorprende porque primero escucha la voz del cielo, que es la voz de Dios hablándole, y luego mira al Espíritu Santo que se le pone a un lado a Cristo, a Jesús. Imagínense la experiencia sobrenatural de ese momento. Juan estaba completamente convencido de que el Espíritu Santo había descendido y que ese era el momento crucial que él estaba esperando. Era lo que los profetas habían hablado. Era lo que realmente se había manifestado. Era la gloria de Dios de un nuevo comienzo, un nuevo reinado, algo que iba a transformar en toda ocasión. Y note que es curioso porque en el libro de Hechos leemos la misma historia. Claro. Señor, es ahora cuando vas a restablecer el reino. O sea, todos estaban visualizando algo terrenal. ¡Wow! Imagínense la experiencia cuando Jesús comenzó en Jerusalén a predicar. Viene y llama a Mateo, un trampepa. Mateo, acércate. Lléguese para acá, Mateo. ¿Quién era Mateo? ¿Quién eran los discípulos que andaban con él? Por eso cuando existe la Biblia, existen varias personas que de una o de otra manera dicen: epa, pero este tipo anda con pecadores, este tipo anda... ¿Qué es eso?
O sea, si Él es santo, si Él es el Hijo de Dios, ¿cómo va a andar con pecadores? ¿Cómo va a andar con gente extraordinaria de esa manera? O sea, gente pecadora en sus condiciones. Pero lo que Juan no había entendido era que el Hijo del Hombre vino a cambiar, a transformar por medio de la gracia. Por medio de la gracia. Que el Espíritu Santo vino a eso. A transformarte, a hacerte una vida diferente, una vida nueva. Y quizás tú que me estás escuchando en este momento, si usted se acerca al versículo 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en toda Jerusalén. Ahora, usted se imagina a Juan en ese momento. Juan se encontraba preso. Juan se encontraba privado de libertad debido a las condiciones que estaba viviendo. Juan simplemente esperaba que saliera ese gran hombre y lo liberara porque era su amigo. E incluso Jesús dijo en cierto momento: no hay un profeta mayor que este, llamado Juan el Bautista. Ahora, lo curioso del caso es que él estaba preso y él mismo e incluso mandó, escúchese bien, mandó a sus propios discípulos, hablamos de Juan, mandó a sus discípulos a que observaran a Cristo, observaran al Maestro y vieran: epa, este es el hombre, tan es claro que este es el hombre, este es el que ya sabe. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Los testigos miraron, los seguidores de Juan miraron que Jesús andaba con pecadores, que había sanado, que había resucitado, que había hecho esto, lo otro. Y fueron y le dijeron a Juan, ¿qué pasó? ¿Tú te acuerdas de que tú me hablaste? ¿Qué pasó con él? Ese hombre anda con puros pecadores. Ese hombre anda con cuanto loco está atravesado. Epa, no es contigo, hermanito. No, pues a las moscas, porque me miró feo cuando yo dije eso. Andaba con... Y ahora, la pregunta viene al caso cuando Juan le dice: epa, pero nosotros esperábamos. ¿Eres tú el que realmente yo había hablado? ¿Eras tú? Note lo curioso, porque Juan había visto la gloria de Dios en una voz audible desde los cielos decir: hey, este es mi muchachito, no te vuelvas loco, que este es mi muchachito. Y aparte de eso llegó volando, una paloma se le puso al lado y le dijo: epa, mijo, yo soy el Espíritu Santo, háblame. O sea, él miró la gloria de tal manera, pero ¿cómo pudo él mirar esto? Y no lo culpo a Juan, porque de la misma manera los que estaban alrededor, que caminaron con Jesús constantemente por durante cierto tiempo, yo puedo decir, aún no entendían la revelación del Espíritu Santo, la revelación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que Él estaba hablando al mundo, porque ellos mismos le habían dicho: epa, ¿qué pasó ahora? Ya resucitaste, ahora sí vas a restablecer el reino. Y el Señor le dijo: cálmense, porque ahora es que viene el poder de Dios sobre ustedes y lo van a entender, porque el Espíritu Santo de Dios hará en ustedes un cambio sobrenatural. Para esa manera van a recibir el poder que ustedes necesitan. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Noten lo curioso del caso, lo extraordinario del caso, porque la Biblia identifica claramente que Juan, cuando le hace esa pregunta, le manda a hacer esa pregunta claramente al Maestro. El Señor le responde de una manera particular. El Señor le responde de una manera muy, pero muy especial. Claro. El Señor claramente le coloca y le dice, de cierta manera: no te enluches, no te pongas mal por las cosas que yo estoy haciendo. Sinceramente, no la vas a entender.
Pero sinceramente, bienaventurado, bienaventurado es aquel, bienaventurado es aquel que no halle en Jesús ningún tipo de tropiezo. Ahora, qué curioso. Bienaventurado el que no halle en Jesús ningún tipo de tropiezo. Y le digo porque estas personas entendían de una manera de que Jesús venía a hacer juicio a las naciones y pensaban de que ellos claramente estaban identificados de que ahora sí viene el nuevo reino, ahora sí los va a agarrar y los va a zarandear. Pero el Señor vino fue a entregar amor, a decirte que te ama, no importa cuál sea tu problema, tu dificultad, no importa cuál sea tu mal, no importa cuál momento estés atravesando. El Espíritu Santo de Dios dice, yo te amo. El Señor dice, no importa, yo te amo. Yo di mi vida por ti para sanarte, para liberarte, para salvarte. Y el nuevo reino que entraba ahora no era un reino, podemos decir, castigador, consumidor. No, de ninguna manera. Era el reino del Espíritu Santo, de bendición para la vida de todo aquel que creía en Él, que confesaba en Él y que realmente alcanzaba misericordia. Y le dice, y recibiréis poder. Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. Y yo creo que hoy más que nunca el Espíritu Santo de Dios se ha manifestado de distintas formas y ha comenzado a ampliar, porque ese poder ha sido tan extraordinario que muchos hombres y mujeres que hoy en día estaban atados con brujerías, con hechicería, atados al pecado, atados en tantas cosas malas, hoy han cambiado su vida y han mirado el poder del Espíritu Santo de Dios manifestarse en ellos. Han observado la gloria de Dios en ellos. Por eso les digo, queridos, no se turben, no le tengan miedo ni tampoco, ay Dios mío, ¿por qué Dios hizo esto o aquello? Solamente Él sabe por qué lo hizo y por qué lo está haciendo. Y no solamente eso, sino que también Dios tiene preparado para ti algo grande. Simplemente tú tienes que creerle al Señor, creerle a Dios, creerle, porque ese poder hoy tú lo has recibido, que es el Espíritu Santo, y tú tienes poder para bendecir a tu familia. Tú tienes el poder para bendecir a todos los tuyos. No importa lo que esté atravesando, quizás tu vecino, tu vecina te está haciendo mal. Ay, Dios mío, que la suegra me está volviendo loca. Que la suegra me está volviendo loco. Bueno, Dios la bendiga. Aunque Pedro ni siquiera quiso orar por ella, tuvo que mandar a Jesús. Pero Dios la bendiga de la misma manera. ¿Quiere que le diga algo? Tú tienes ese poder, que el Espíritu Santo te lo ha dado. Y es necesario que tú entiendas que a partir de este momento tu vida será diferente cuando comiences a entender lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en ti y en tu familia. Vamos a orar.